Y nos vamos al aire en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Acción! Tu voz es poder. Tu palabra es poder. Aprende a hablar con seguridad en tu tema y verás cómo tu voz atrae, inspira, influye, provoca y transforma. Compartiremos contigo todas las técnicas paso a paso para elaborar tu mensaje y exponerlo en plataformas digitales o frente al público. Lleva tu mensaje de manera efectiva y verás cómo cambias tus resultados. Bienvenido al Camerino Virtual, un podcast para creadores de contenido, comunicadores y curiosos como tú que quieres unirte a esta era de la información. Te doy la bienvenida a tu podcast favorito, Camerino Virtual. Mi nombre es Natalia y me acompaña Marisa. Hoy vamos a estar hablando sobre tu historia con el dinero. ¿Cuáles son esos paradigmas? ¿Cuáles son esos cuentos que te has creído? Y también vamos a hablar un poquito sobre cómo podemos transformar esa historia para que funcione a tu favor. Un comunicador se comunica con coherencia cuando se conoce así. Mucho se habla en las redes sociales y en la creación de contenido de lo importante que es tener un mensaje auténtico, una voz auténtica. Entonces, repasar nuestra relación con el dinero en muchas circunstancias puede ser un tema muy vulnerable, pero nos ayuda a conocernos mejor, a ser más reales en lo que compartimos con el mundo. Nuestra crianza tiene muchísimo que ver con nuestra relación con el dinero, con la abundancia. Y es importante que reconozcamos que nuestras primeras maneras de relacionarnos con el dinero tienen muchísimo que ver con qué era lo que estaba pasando en nuestro entorno cuando éramos niños. Marisa, háblame un poquito sobre la importancia de ir atrás y entender cómo fue nuestra formación con lo que es el dinero. Pues mira, Natalia, y a ti que me oyes ahí al otro lado, a veces vamos por la vida como en automático. Y creemos que yo soy así porque es que yo siempre he sido así. No, tú eres así porque te convertiste en esta persona. Y probablemente sin tu consentimiento te convertiste en esta persona porque fue lo que aprendiste en los patrones que viste en tu casa, que viste con las figuras de autoridad. Y yo no creo en viajar al pasado para torturarnos o para decir o victimizarnos, decir no, es que yo vengo de un hogar X o vengo de un hogar Y. El propósito de visitar el pasado es que veas de dónde viene y por qué has llegado al lugar donde estás hoy con tu relación con el dinero, que fue el tema del episodio pasado. El lugar donde estás hoy es una suma de las decisiones que has tomado recientemente basadas en lo que has creído hasta el sol de hoy, desde que estás fomentando, ¿verdad? La estructura de creencias, la estructura de valores que tienes sembrado en tu interior, en tu persona, en tu personalidad. A veces, cuando somos padres, los que tenemos niños ya, no sé si te ha pasado, Natalia, que te escuchas regañando a tu hija y dices, Ave María, soné igualita a mi mamá. Claro que sí. O así mismo me regañaba mi papá. Eso pasa con el dinero también. A veces la cantaleta que te dices mentalmente o la forma en que te expresas con el dinero es lo mismo que oíste a tu mamá decir, a tu papá decir o a tu abuela o a la persona con la que te estabas criando. Los otros días tenía yo una conversación con una estudiante de mi programa que me estaba hablando de que ella entendía que su programa era demasiado costoso, o sea, que el precio que de verdad le quería poner a su programa, de su servicio online, era muy costoso y ella sabe que su clienta tiene que estirar el pesito. Y yo la interrumpí y le dije, ¿por qué tú sabes que tu clienta tiene que estirar el pesito? Háblame de tu cliente ideal. Y me empezó a contar que su cliente ideal era una mujer profesional, que ta. Y yo le dije, ¿y en qué lugares que tiene que estirar el pesito? O sea, ¿dónde te inventaste esto tú? Y ella misma me dijo, ¿tú sabes qué? Me proyecté. Como yo siento que tengo que estirar el peso, le estoy hablando a mi cliente como si quisiera estirar el peso y transferí
mis complejos o mis miedos o mis issues con el dinero y estoy colocando a mi cliente en ese lugar cuando mi cliente probablemente ese no es su problema. Y además, también la segunda interrupción que yo le dije fue, ¿y por qué tú piensas que estás estirando el peso? Porque mi percepción de afuera era otra totalmente distinta como mentora de ella. Y después de que tuvimos una conversación larga y profunda, ella me dijo, ¿tú sabes qué? Es mentalidad de pobreza. Es mentalidad de escasez porque mi mamá todo el tiempo estaba refiriéndose a que el dinero había que estirarlo, había que rendirlo, aunque hubiera dinero en el banco, aunque hubiera balance en la cuenta, había que estirar el pesito. Y eso hacía que tu acercamiento a las cosas en el presente, en el caso de ella, que su acercamiento fuera un acercamiento de escasez, que le hablara a las clientes con pena, que usara un lenguaje que distorsionaba el mensaje de lo que estaba enseñando, porque en el momento en que tú le estás diciendo a alguien estira el peso, le estás metiendo en la cabeza un issue que a lo mejor esa persona no lo tiene, pero lo tienes tú. Ujú. Entonces, tienes que identificar. Realmente no tienes que hacerlo. Te conviene. Si tú quieres moverte del lugar donde estás con tu conversación con el dinero, necesitas reconocer de dónde viene. ¿Para qué? Para devolverlo a su lugar. Muchas veces estas cosas que las aprendemos no son nuestras. Son herencias ancestrales, herencias culturales. A veces es que en mi país, o es que en mi pueblo, o es que en mi comunidad se creía que la gente que tenía acceso a dinero era solamente los que estaban en la mafia o eran solamente los que vendían drogas. Si tú tenías mucho dinero y un carro muy, muy bonito, pues tú andabas en malos pasos. Entonces tú no te das cuenta que estás cancelando tus oportunidades de florecer financieramente por estar validando y honrando esas creencias que vienen de un lugar que lo más seguro te las enseñaron por tu bien, pero en estos momentos no las necesitas. Así que pienso que el viaje al pasado es solamente para hacer las paces, contarte una historia distinta y devolverles lo que te enseñaron que no necesitas. Es bien importante que a la hora de sanar se dice que lo primero es admitir que tienes el problema. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu historia con el dinero que tú misma te tienes que admitir a ti? Y una vez que tú hayas hecho ese repaso, como bien dice Marisa, no es ir hacia el pasado para hacernos víctimas, es ir hacia el pasado para entender. Y una vez que tú lo entiendas, adivina qué, tú tienes el poder de crear una nueva historia. Y al crear esa nueva historia, tú comienzas a transformar y a cambiar en distintos niveles. A nivel subconsciente, lo traes a tu conciencia, comienzas a cambiar la manera en la que compartes palabras que tengan que ver con ese tema. Comienzas a cambiar tus comportamientos con las personas que tienes a tu alrededor para también sumarles a ellas o a ellos, porque si tu mentalidad de escasez está presente, al igual que te lastimó a ti cuando eras una niña, puede lastimar a las personas que tienes a tu alrededor y puedes amplificarle su mentalidad de escasez. Así que en el día de hoy yo quisiera que tú comiences a crear una nueva historia, que al entender cuál es tu pasado, esa nueva historia sea una que te acerque a una mente más expandida. Dice Albert Einstein que cuando tenemos una nueva idea, la mente se expande y nunca vuelve al mismo nivel en el que estaba. Así que abre tu mente, abre tu corazón, visita el pasado para llenarte de poder con lo que es tu historia y agarrar el toro por los cuernos con toda la responsabilidad que se merece el que tú puedas crear una historia que te sume a ti y que sume a los demás. Porque nosotras te podemos compartir todos los secretos de monetizar, pero si tú continúas con esa mentalidad que te está restando, no vas a ver la posibilidad para ti. Este ejercicio que estás haciendo en el día de hoy, de repasar tu historia y de reescribir tu historia, te ayudará
a que tú también puedas ver esas posibilidades para ti en tu vida. Parte de admitir, ¿verdad? Parte de confesar esas cosas que tú reconoces que vienen del pasado y que no te pertenecen o no te están ayudando a avanzar, incluye que te hagas consciente de cómo esas creencias se han convertido como en unos lentes de color que han distorsionado la realidad tuya en estos momentos. Esa distorsión de la realidad te lleva a ti a tomar cierto tipo de acción, usar cierto tipo de palabra, usar cierto tipo, ¿verdad?, de rutina, de forma de comprar, de forma de guardar, de forma de rendir que las cosas duren, ¿verdad? Porque venimos de lugares distintos, de formas de consumir, de formas de ofrecer, de formas de vender, de formas incluso a veces de rechazar cuando tienes la oportunidad de tener acceso a la abundancia, a múltiples fuentes de ingresos, los rechazas porque piensas, es que yo con lo que tengo estoy bien, es que yo no necesito tanto. Esto no es un tema de ti, ni siquiera es un tema de ti de tu necesitar. Es un tema de cómo tú vas a servir a los demás. Es un tema de cómo más vas a ayudar a otras personas. Entonces es importante que en ese proceso de identificar, de confesarte, de reconocer esas creencias, identifiques qué paradigmas han gobernado en tu vida. Y cuando me refiero a paradigmas, imagínate esos lentes de color que te los has puesto en lentes anaranjados y hacen que todo se vea anaranjado. Aunque todo esté en los colores reales, te pones los lentes anaranjados, se ve anaranjado. Cuando tú estás en un paradigma de escasez, porque vienes de un hogar donde se te enseñó a ver que no había suficiente, que queda poquito, a rendir lo que tenemos, de momento lo ves todo así. Y aunque tengas la oportunidad de oro frente a ti, lo ves poquito, lo ves pequeño, no aspiras, piensas que tener la ambición de hacer algo más grande es malo, te relacionas desde un lugar de culpa, ¿verdad? E incluso, y esto quiero aclararlo porque en esta cultura nuestra latina, los latinos que traemos raíces espirituales, a veces religiosas, que no son ni nuestras, son heredadas porque en la casa, en la familia, en el país donde estoy, se cree de esta manera. Hay hasta refranes populares que hablan de cosas como, bueno, pobre pero honrado, pobre pero feliz, rico pero avaricioso, o es rico pero el rico es malo, el que tiene demasiado dinero por algo será, el que hay hasta expresiones bíblicas que la gente cita de cosas que en algún momento se dijeron como que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo, y lo hemos incluso hasta sacado de contexto porque un camello no pasa por el ojo de una aguja, pero no se refería al ojo de una aguja literal, se refería a que la puerta de la ciudad cuando cerraba, el pedacito de ventana que dejaban abierto se le llamaba el ojo de la aguja. Sí pasaba un camello, pasaba. Pero la alusión que se le ha dado es que si tú tienes dinero, entonces eres pecador o no entras al cielo. Y digo esto con muchísimo respeto, ¿verdad? No estoy aquí ni para predicar, ni para mentir, ni desmentir ninguna de tus creencias. Simplemente invitarte a que te confieses contigo misma, ahí solita, y puedas decir, no he podido generar más porque sigo creyendo que no merezco más. Sigo creyendo que si tengo más no voy a saberlo manejar. Que si gano más dinero, entonces Hacienda viene detrás de mí, como me han dicho algunas estudiantes que piensan, no, porque me lo lleva todos los impuestos. O sea, que tú prefieres no generar dinero para no tener que pagar dinero, para no tener que pagar contribuciones. Mira, espera tener ese problema. Cuando tengas ese problema, aprenderás cómo se maneja el tema de los impuestos de una manera sabia, de una manera responsable. Pero sobre todo, reconoce esos lentes de color, esos paradigmas que estás teniendo alrededor de la conversación del dinero. Y esa es la invitación que te hacemos hoy. Hazte consciente de tu historia y, por favor, no te victimices. Apodérate de tu historia. La historia ya pasó. No puedes hacer nada con el pasado. No puedes hacer nada ni siquiera con el presente. Lo único que puedes cambiar es el futuro, y de eso vamos a hablar en el próximo episodio, del futuro, ¿verdad? Desde la perspectiva del dinero. Pero hoy, responsabilízate de ese pasado. Cuéntate una historia que te funcione sobre lo que sucedió, ¿ok? Honra tu pasado, cambia tu historia, invéntate un cuento distinto de lo que pasó. Piensa que que todo eso que pasó te entrenó para llegar al lugar a donde estás hoy y para crear desde este lugar el futuro con el que sueñas. Y bueno, antes de despedirnos, Natalia, hoy nos toca compartir contigo un secreto de camerino que me fascina.
Y este es que tengas tus amuletos de camerino contigo en esos momentos donde te vas a exponer frente a un público, en tus plataformas, cuando llegas al canal porque te van a entrevistar, a la estación de radio, que tengas algún amuleto. Y un amuleto puede ser lo que sea, cualquier objeto que tú designes que tiene una propiedad emocional o mágica para ti. A mí me encanta en un camerino sacar un palo santo porque como eso es un olor, pues de manera positiva afecta a todo el mundo alrededor. Me gustan los cuarzos, pero también de repente tengo piezas de prendas que han sido de mi familia y que para mí funcionan como amuleto porque pues tengo, ¿verdad? Ese elemento que me da esa seguridad que necesito. ¿Y tú, Marisa? ¿Cuáles son algunos amuletos que utilizas? A mí me gusta tener algo que aromatice porque los temas siempre emocionalmente, los aromas me traen como aquí, a lo presente, y también me ayudan a relajarme. Especialmente he prestado atención a qué aromas me ayudan a ponerme arriba, porque a veces también me pasa que estoy cansada, estoy un poquito energéticamente decaída y ciertos aromas me ayudan a subir. Y tengo otros que me ayudan a bajar revoluciones, ¿verdad? Hay ciertos elementos de olor. En la época en que estaba todavía como que más estudiante de teatro, recuerdo que cuando yo descubrí todo esto de los amuletos de teatro, los amuletos de camerino para mí era como fascinante, porque yo veía que había gente que hacía hasta un altar. Hacían como un altar con la foto de la abuela, la foto de los nenes, un mensaje arriba de un recorte del periódico, y hacían como su altar, y íbamos a estar ahí 2 semanas o 3 en lo que corría una función, y yo veía estos espacios mega personalizados, la esquinita tuya de tu espejo con tus luces, con tus cosas. Y yo pues en ese momento estaba aprendiendo de toda esta magia del teatro y me di cuenta que a mí me daba mucha paz mi aceitito, mi conito de incienso. En aquel momento ponía mi conito de incienso y me dejaban ponerlo en el camerino donde estaba. Y recuerdo que también ponía imágenes de cosas que me hacían pensar en el personaje que yo estaba creando, ¿verdad? Recuerdo una obra en particular que estaba creando un personaje de otra cultura, que tenía otra forma de hablar, que tenía un contexto histórico. Y a mí me ayudaba poner láminas que representaban esa época alrededor de mi espejo. Y en ese momento me di cuenta que lo visual a mí también me ayuda a conectar. En mi caso, por ejemplo, si voy a trabajar con algo que tiene que ver con la temática de la felicidad, pues a lo mejor tú vas a ver que yo voy a poner alguna lámina de algo que represente felicidad para mí. A lo mejor es una foto de mi hija, a lo mejor es un rostro de alguien que me inspire, una frasecita así que esté pegada en la pared. Me gusta tener mis elementos así visuales y de olfato. También tengo que decirte que los elementos auditivos me ayudan mucho. Es un asunto de estar presente con todos los sentidos. Hace unos episodios atrás hablamos de las frecuencias megahertz, que yo las usaba sin saber que se llamaban frecuencias megahertz, pero me gusta tener siempre alguna campanita que suene, algún sonidito de meditación, que a mí me ayuda a reconectar y a recordar que está todo bien, que va a estar todo bien. Me encanta, me fascina, de verdad que, como bien te dije, un amuleto puede ser algo mágico, ¿verdad? Que tenga unas propiedades increíbles, como también puede ser algo que apele a esas emociones y sentimientos que quieres tener y que quieres llevar contigo antes de que llegue el momento de tomar acción, que a veces sentimos mariposas en el estómago, cosquillas en el corazón, unos nervios. Esos amuletos nos ayudan a estar aquí, ahora, en el presente y saber que está todo bien. Bueno, nos vemos mañana, que mañana vamos a estar hablando sobre el futuro y esa mentalidad de abundancia para el futuro. Definitivo, y recuerda que todavía tienes la oportunidad de registrarte en este masterclass. Regístrate antes de que vayamos a cerrar el registro. En las notas del episodio está el enlace. Y bueno, con esto nos despedimos solo por hoy. Nos vemos mañana. Bye.